Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Silencio, señorías. Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, ciudadanos que nos acompañan. Hoy presentamos seguramente la que es la ley y el asunto más importante que ocupa la vida pública española. La lucha contra la precariedad laboral debe ser, o debería por lo menos ser, una prioridad para esta Cámara. Una prioridad debería haber sido para el Gobierno que fue elegido en inicio de legislatura y una prioridad debería ser seguramente para el Gobierno temporal que tenemos en estos momentos. Pero lo que seguro que es una prioridad es para Ciudadanos, porque consideramos que el primer problema de España se llama paro y la otra cara de la moneda del paro se llama precariedad. Miren, señorías, España, lamentablemente hoy todavía, después de casi 40 años de democracia, encabeza dos rankings que no nos podemos permitir para el futuro de nuestro país. El ranking de paro, junto a Grecia, España es el segundo país con más paro de Europa y España es el país con más precariedad laboral de Europa, solo a la par de Polonia en ese ranking, como les digo, desastroso para nuestro país. Por tanto, después de 3 décadas de fracaso, da igual si ha gobernado el Partido Socialista, da igual si ha gobernado el Partido Popular, España ha tenido una media del 18% de paro, duplicando la media de paro europeo y, en el mejor de los casos, siempre estando a la cabeza del paro. Por tanto, ante el primer problema de España, ¿qué ha hecho hasta ahora el bipartidismo y el sistema político español? Básicamente, reforma, contrarreforma, parche y más parches. Pero España, la realidad de hoy es que creciendo al 3% del PIB, en un momento de bonanza económica, hoy España es incapaz de rebajar el 16% de paro. Además, a esto le sumamos un dato dramático, que es que el paro juvenil también es de los más altos de Europa. Por tanto, el cóctel es letal. Si los jóvenes de nuestro país no tienen empleo, si somos el país con más desempleo de Europa, junto a Grecia, que no es, desde luego, un buen ejemplo, y si además 9 de cada 10 contratos firmados en los últimos 3 años son contratos basura, contratos de usar y tirar, convertimos, en definitiva, lamentablemente, la vida de mucha gente en vida de usar y tirar. Y nosotros no queremos que la vida laboral de nadie, que el futuro y el sueño de nadie sea de usar y tirar. Queremos que los españoles, y en particular los jóvenes, que son los más perjudicados, tengan futuro y lo tengan en nuestro país, que no se tengan que ir a otros países para trabajar. Por eso, señorías, presentamos este proyecto con la voluntad de solventar o de conseguir 3 objetivos. El primero es acabar con 3 décadas de fracaso y acabar con el paro y la precariedad que tenemos. El segundo es modernizar y tener un nuevo marco de relaciones laborales, un marco de relaciones laborales del siglo XXI, donde trabajadores y empresarios y pequeñas empresas y autónomos se den la mano, no se den la espalda, porque hay voluntad y porque la economía del siglo XXI merece cooperación y no lucha enfrentada entre trabajadores, autónomos y empresarios. Creemos que ellos son los protagonistas de esta ley, los trabajadores en primer lugar, especialmente los precarios, pero también, en general, todo aquel que trabaja por cuenta ajena. Silencio, por favor, silencio. Por otro lado, los autónomos y las empresas que contratan también deben ser protagonistas, porque aquí el único interés es que ambos se pongan de acuerdo y que generen empleo y, sobre todo, empleo de calidad, que es lo que no tenemos. Y el tercer objetivo es romper la discriminación entre trabajadores de primera y de segunda. Miren, señorías, con el sistema laboral que tenemos actualmente hemos empujado a la precariedad a 6,5 millones de trabajadores. 6,5 millones de trabajadores trabajan, no llegan a fin de mes y además sus contratos tienen una media de 1 mes. ¿Se imaginan ustedes la vida y el futuro de muchos trabajadores y trabajadoras en España, que su futuro está en la fecha de expedición y de final de un contrato de 1 mes, o de 3 meses, o de 6 meses? ¿Alguien cree que se puede formar una familia, tener hijos, tener un futuro profesional, desarrollar una carrera, formarse, si tu vida laboral se agota en 1 mes? Por tanto, señorías, les proponemos desde Ciudadanos y les tendemos la mano al resto de grupos a debatir
a enmendar, a negociar y a acordar un nuevo marco de relaciones laborales, que aborde y que no niegue, como hacía el Gobierno hasta la fecha, que no existía un problema, porque existe el problema y se llama precariedad. Y por eso, desde Ciudadanos, como oposición constructiva también, le tendemos la mano a los otros grupos de la Cámara para ver dónde está el punto de acuerdo, para ver cómo podemos trabajar cada día para que nuestros trabajadores tengan igual y mejores derechos, pero sobre todo para que nadie sea un trabajador de segunda. Hay hoy en día una diferencia evidente entre trabajadores temporales y trabajadores fijos, y muchos de ellos en fraude de ley o utilizando la temporalidad como fraude para no hacer fijo a mucha gente que sí que se merece un puesto fijo. Por tanto, lo que propone esta ley es aclarar esa situación, convertir en contratos estables desde el primer día que se firma, para que el único objetivo de un trabajador y de un empresario sea ponerse de acuerdo y formarse para ser mejores y, en definitiva, para garantizar la estabilidad de un empleo digno. Miren, señorías, en un país donde el 90% de contratos son precarios, donde el paro juvenil se sitúa en el 40% y donde la media de paro está en el 18%, es un país sin futuro para mucha gente. Y nosotros creemos en el futuro de este gran país que es España, pero para eso hace falta cambiar las reglas de juego. Y miren, España no tiene más paro que Alemania o que Dinamarca o que Francia o que Suecia o que cualquier otro país europeo porque nos haya caído una plaga bíblica o por una maldición. Nuestra maldición se llama un marco de relaciones laborales obsoleto, antiguo, que no soluciona las nuevas preguntas del siglo XXI. El empleo del siglo XXI merece un marco de relaciones laborales del siglo XXI. Por eso planteamos en esta ley 3 reformas de calado, de profundidad, en 3 ámbitos distintos. 1, el sistema y el tipo de contrato. 2, los derechos, la portabilidad de los derechos que sean de los trabajadores y no del puesto de trabajo, una mochila de derechos para los trabajadores. Y 3, un bonus para aquellas empresas que generen empleo estable, es decir, premio para quien dé estabilidad laboral en sus empresas. En el primer punto, hablamos de un contrato único básico, eso sí, con 2 excepciones, la sustitución y la formación. Por tanto, de facto, 3 tipos de contrato. El contrato único estable desde el primer día, el contrato de formación y sustitución, pero acabamos con el muro y la barrera de los temporales y los fijos. Si esta ley se pone en marcha, cuando un trabajador firme un contrato en una empresa española, desde el primer día tendrá un contrato estable. Y además lo que hacemos es igualar los derechos de los trabajadores, en este caso con un contrato único. Como ustedes saben hoy, el contrato temporal tiene 12 días por año trabajado de despido y el contrato fijo tiene 20 días en objetivo y 33 en improcedente. Además, por supuesto, respetando los derechos adquiridos de contratos anteriores con 45 días. ¿Qué pretende esta reforma de Ciudadanos? Que la empresa, que el trabajador, que nadie tenga el incentivo de echar y despedir a quien tiene menos indemnización. Por tanto, que el coste de la indemnización no sea el motivo real del despido, que es lo que ha sucedido en España hoy y lo que sucedió durante la crisis, especialmente con mucha gente que empezaba a trabajar en una empresa. Por tanto, desde el primer día, trabajadores de primera, desde el primer día, 20 días por año trabajado y 33 en despido improcedente, y con eso acabamos con la discriminación de la inmensa mayoría de contratos. Esa es una primera reforma necesaria que ya han hecho otros países, que hace poco, precisamente en Francia, el presidente Macron también impulsaba esa reforma, lo hizo también Italia, Renzi en sus años de gobierno, lo ha hecho también Dinamarca, uno de los países con menos paro del mundo. Por tanto, la flexiseguridad, es decir, la flexibilidad para contratar, pero la seguridad para el trabajador de tener derechos de primera, es fundamental para el futuro del empleo en España. Si seguimos con los obstáculos y seguimos mirando al pasado, si seguimos con un modelo obsoleto, tendremos los resultados que hemos tenido. Por tanto, señorías, si queremos acabar con la precariedad, no podemos hacer lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular durante 30 años, porque los resultados son así. Ojalá fueran distintos, ojalá no encabezáramos esos rankings, pero lo hacemos. Por otro lado, el segundo punto es esa mochila de derechos. Es una novedad en el sistema laboral español. Los derechos ya no serían, si se aprueba esta ley, en el caso de la ley nacional, no serían del puesto de trabajo. No tenemos los derechos anclados al puesto de trabajo, sino son derechos portables para los trabajadores. Es decir, eso permite que, además de la indemnización en caso de despido, si alguien quiere irse de una empresa porque no está a gusto, porque quiere emprender, porque quiere trabajar en otro lugar, tiene derechos adquiridos, no se va con las manos vacías, tiene una motivación para emprender en otro lugar, para trabajar en otra empresa. Esto es fundamental por 2 motivos. Le da libertad
al trabajador, de no estar anclado a un puesto de trabajo solo por el despido y, sobre todo, aporta productividad y competitividad en las empresas, porque evidentemente los trabajadores, cuanto más a gusto y más libertad tengan para estar o no en una empresa, más productividad hay en la empresa y también para la empresa. Por tanto, más libertad y más seguridad y más derechos para el trabajador y también para la empresa un seguro anticrisis, porque al final, en definitiva, al contabilizar, al tener en cuenta esos derechos, estás asegurando que en el futuro tendrás dinero para pagar las indemnizaciones o los derechos de los trabajadores. Sabemos que con la crisis muchas empresas han tenido que cerrar o han quedado desoladas prácticamente en términos económicos o en quiebra porque no tenían ni siquiera el dinero para pagar esos derechos de los trabajadores. Por tanto, es bueno para el trabajador, pero la empresa tiene un seguro anticrisis que le permite contabilizar y tener una previsión contable de esos futuros derechos laborales del trabajador. Esta sería la segunda gran reforma, por tanto, más seguridad en el contrato, flexibilidad para contratar, más derechos para el trabajador, un seguro anticrisis para la empresa y, finalmente, premiar a las empresas que no utilizan este tipo de métodos de contratos temporales para intentar tapar agujeros o que cueste menos el coste laboral de un puesto fijo. Si un puesto de una empresa es fijo, salvo que se amortice por causa objetiva, tiene que tener a un trabajador fijo. Solo los empleos realmente temporales pueden tener en esa causística ese tipo de contrato de temporalidad. Por tanto, lo que hacemos en definitiva, en primer lugar, es garantizar un tipo de contrato más simple, con menos burocracia, más ágil, especialmente para pequeñas y medianas empresas. El trabajador, desde que firma, no se tiene que preocupar de volver a firmar su contrato porque desde el primer día es un contrato fijo. Tiene más derechos el trabajador porque desde el primer día son 20 días, no 12 durante los primeros años de contrato. Mochila de derechos para poder decidir si te vas o no de una empresa y qué quieres hacer con tus derechos. Seguro para la empresa anticrisis, por tanto, más estabilidad para la empresa. Y, finalmente, premio en las cotizaciones, no vía bonificaciones como hasta ahora, sino a través de la estabilidad de la media en un sector económico determinado. En definitiva, señorías, esta ley, si ustedes permiten que se tramite, y espero que lo hagan por el bien de los españoles y en particular del precariado, de 6 millones y pico de trabajadores que no llegan a final de mes y entran y salen del mercado laboral, si ustedes permiten que se tramite esta ley, podremos negociar enmiendas, podremos llegar a acuerdos, podremos mejorar el sistema laboral. Si, por contra, ustedes quieren perpetuar el sistema de fracaso que nos ha llevado a encabezar la lista del ranking de peor país en relaciones laborales, del país con más paro y el país con más precariedad, volverán a obstaculizar una reforma fundamental. Hay mayorías posibles en esta Cámara. Si el Partido Popular, el Partido Socialista o Podemos tienen la voluntad, no les digo ya de aprobarla, pero de admitirla a trámite. Estaremos de acuerdo que es una de las prioridades de este país. Por tanto, estemos de acuerdo por lo menos en debatirla y en admitirla a trámite. En definitiva, señorías, les propongo que en vez de mirar al pasado, en vez de tirarnos los platos por la cabeza, en vez de dividir, en este caso, a los españoles en rojos, azules, socialistas, conservadores, populistas, liberales, intentemos llegar a acuerdos, que es lo que nos obliga, en definitiva, a la necesidad en este momento. Por eso les propongo que los diversos, los distintos, lleguemos a acuerdos para trabajar por la inmensa mayoría de españoles. Porque le digo una cosa, cuando un señor es contratado temporal y le echan a la semana o al mes, no es un votante del PSOE o de Ciudadanos o del PP. Es un ciudadano español y un trabajador precario que no tiene derechos igual que el resto de trabajadores. Por tanto, como no hay diferencias entre nuestros electores a la hora de ir a contratar y a la hora de tener los mismos derechos, les propongo que en este tema nos pongamos de acuerdo. Si están dispuestos a hacer reformas, contaremos y cuenten con nuestro apoyo. Si están dispuestos, en definitiva, a mirar al futuro, cuenten con nuestro apoyo. Si quieren mirar al pasado, ya saben cuáles son los resultados. Fracaso, paro y precariedad. El futuro puede ser mucho mejor que una ley como estas y les propongo, en este caso el partido que gobierna y al resto de partidos de la Cámara, que nos sentemos a dialogar sobre el primer problema de España. Este sí que es el primer problema de España. Esto no son fuegos artificiales, esto es la realidad que viven millones de españoles cada día. Muchas gracias. Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Ayi Martínez. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes. Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Sea usted bienvenido. Bueno, efectivamente, nadie puede negar la realidad laboral de este país y de la precariedad de las nuevas contrataciones y esa dicotomía entre los contratos fijos y de los contratos temporales. Por tanto, o en esta Cámara se toman decisiones, no sé si esta ley será la mejor o peor. Lo que sí creemos en Unión por Navarro que los 2 escaños votaremos en la toma en consideración de este proyecto de ley para que al menos podamos debatir, dialogar, hablar y modificar y tomar decisiones, porque efectivamente esa es la gran responsabilidad que tenemos en esta Cámara por encima de cualquier otro tipo de interés que podamos tener, que es el desempleo y la precariedad, especialmente en los jóvenes y en las mujeres en nuestro país, que es España. ¿Por qué lo hacemos? Pues miren, los principios rectores de Unión de Pueblo Navarro en materia de empleo siempre han sido la generación de empleo de calidad, productivos y, cómo no, dinámicos. Eso tiene que estar basado en 3 grandes vectores. 1, la flexiseguridad. 2, la conciliación y, en tercer lugar, la concertación. Y todas las medidas que se propone aquí el Grupo de Ciudadanos entendemos que, aunque nos generen algunas dudas, que esperemos que haya un debate y podamos aclarar esas dudas, efectivamente nosotros estamos a favor de ese diálogo. Y para acabar, por definir algunas de las dudas que sí nos gustaría tomarse o no esa en consideración es sobre la mochila austríaca, si va a haber o no un sobrecoste en cuanto a términos de trabajador o para la empresa. Y eso sí nos gustaría que se aclarase en algún momento del debate. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de mejorar la situación de precariedad en materia de desempleo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela Serna. Gracias, señora presidenta. Hace una semana pedían elecciones anticipadas, hoy hablan de diálogo. Creo que, como mínimo, algo está cambiando. Miren, ¿cómo eliminar la dualidad en el mundo del trabajo en España entre trabajadores fijos y temporales? Para Ciudadanos está muy claro, se convierte a todo el mundo por la vía de los hechos en temporal y en precario y se acabó el problema. Así de simple. Miren, señores de Ciudadanos, Albert Rivera, hace una semana decíamos al diputado Toni Cantó que ustedes vivían de avivar el conflicto político entre españoles. Y hoy se lo repito a usted. Su propuesta estrella en materia laboral consiste en culpar de la elevada temporalidad y precariedad a los que tienen un contrato de trabajo digno. Lo que ustedes sostienen es que la culpa del contrato basura de una joven es de su padre o de su madre. Y en España, por si no lo saben, usar un contrato temporal para un puesto que no sea efectivamente temporal es fraude. Y lo que ustedes están proponiendo con el contrato único es convertir el fraude en ley. Y esa es la realidad. Pero lo que no dicen es el principal motivo o motivación de su ley, que no es otra que producir una bajada general de los salarios, aunque variando su composición. Cuando ustedes plantean el abaratamiento del despido y amplían sus causas objetivas, incluso con el despido libre, lo que ustedes están favoreciendo precisamente es una mayor facilidad de despido. Y dado el paro crónico de la economía española, una mayor facilidad de despido, lo que comporta no es otra cosa que estar dispuesto a aceptar un salario menor, si no te echarán a la calle. Termino. Ustedes, que solo ven españoles en un acto más de patriotismo barato, lo que hacen es enfrentarlos entre ellos porque ustedes viven de ellos. Lo que nos proponen es volver a una regulación laboral del siglo XIX. Y termino, nunca lo nuevo fue tan viejo ni lo liberal tan reaccionario. Gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Campuzano y Canadés.
Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, hemos leído con atención su iniciativa. Tiene una primera frase muy contundente en la que sitúa todos los males del mercado de trabajo en España en relación a la regulación jurídica. Y ahí discrepamos de esa visión. Fíjese usted, ¿no? País Vasco y Cataluña, con la misma regulación laboral y unas tasas de temporalidad muy por debajo de la media española y muy cercanas en la Unión, a las que existen en el conjunto de la Unión Europea. Porque quizás, señor Rivera, los problemas de la temporalidad no tienen tan solo que ver con la regulación laboral que existe, sino también con el tejido productivo. En España tenemos quizás demasiados microempresas y pequeñas empresas, que es donde se concentran parte de estos problemas, y además tenemos muchos sectores que son precisamente usuarios de trabajo temporal: construcción, turismo, agricultura. Por tanto, sin esa visión, quizás llegaríamos a conclusiones distintas sobre las medidas que se deben adoptar en esa manera. ¿Quiere decir que no tenemos un problema de temporalidad? Sí que existe un problema de temporalidad. Y es evidente, además, que durante estos años de la crisis, ese problema de la temporalidad se ha agudizado con la irrupción del fenómeno de esos contratos de tan corta duración. ¿Exige ese problema la puesta en marcha de una regulación que elimine los contratos temporales? A nuestro entender, no. Lo único que hace su propuesta en este sentido es abaratar el despido. Y plantea una ficción de regulación de los contratos temporales. Pero fíjese usted, ¿no? Si el principal problema que tiene un empresario es la incertidumbre sobre el coste del despido, en la regulación que usted nos propone, las empresas despedirían a los trabajadores antes de que el tiempo de duración de ese contrato fuese demasiado largo. Por tanto, no creemos, además, que su respuesta sea la adecuada. Eso sí, de su iniciativa nos gusta una consideración. Nos gusta la denominada mochila austríaca. Ustedes no la desarrollan en su proposición de ley, simplemente mandatan al Gobierno para que presente un proyecto de ley. Es una pena. Hubiesen podido trabajar más a fondo la mochila austríaca y, por tanto, como también el Partido Socialista compartía la propuesta de mochila austríaca, yo espero que en estos 2 años que nos quedan de legislatura en eso podamos avanzar. En cualquier caso, hoy, señor Rivera, mi grupo no apoyará su iniciativa. Contiene ideas interesantes, pero no podemos compartir ni el diagnóstico de fondo ni la propuesta en concreto que nos plantean. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Bien, buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. Hoy el Grupo Ciudadanos nos presenta una nueva edición o una nueva vuelta de tuerca del antiguo contrato único que ya había asumido con anterioridad. Lo hace con la finalidad, al menos así lo menciona, de finalizar con la dualidad en el mercado laboral, con la diferencia entre el tratamiento de los temporales y los indefinidos. Y, sin embargo, y de buenas a primeras, el señor Rivera nos dice que esto pretende que no sea un juego de fuegos artificiales, y nos lo hace a renglón seguido de conocer que esta propuesta viene en exclusiva desde el Grupo Ciudadanos y sin consulta alguna con los agentes sociales. Poco serio parece, pero vamos a intentar hacer un análisis un poco más profundo de la cuestión. Como decía, la iniciativa contiene, en principio, una intención determinada, que es la de generalizar en la normativa la contratación por tiempo indefinido. Para eso, elimina, en principio, diversos contratos temporales vigentes hoy, en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que sustituye por otros, sustituye por el definido e indefinido, dejando únicamente aquel relativo a las sustituciones y los contratos formativos de duración determinada. Además, también, en otro aspecto medular de esta modificación, establece la condición indefinida del contrato a tiempo parcial en un nuevo artículo 12.2 del Estatuto y, por lo tanto,
Con todo ello configura una opción normativa que convierte una modalidad de contrato único al margen de las causas que lo motivan, en la que el principio de causalidad se limita solo a la extinción del contrato de trabajo. Esto es, a la acreditación en un expediente colectivo o de despido objetivo que se desvincula de la causa de contrato y, por lo tanto, al arbitrio de una de las partes en el negocio, que es la parte empresarial, y sin más consecuencia que la indemnización correspondiente. Indemnización, que es, por otra parte, la consecuencia que señala en la proposición, que consiste en una determinación objetiva para todo tipo de despido de 20 días de salario por año, salvo el improcedente, que mantiene con 33 días, a diferencia del anterior de 45, y a ello suma determinadas modificaciones relativas a la Ley de Infracciones en el orden social y otra ya más labrada relativa a una especie de derivación de la mochila austríaca en forma de fondo o de bonificaciones para que pudieran acudir en el momento del traslado o en el momento de cambio de empresa por parte de los trabajadores. Puede que, en principio, esta nueva fórmula pretenda aumentar las garantías de los trabajadores y trabajadoras al elevar las cuantías de las indemnizaciones. En particular, además, difiere de una propuesta anterior en la que el propio Partido de Ciudadanos entendía que esa indemnización se tenía que hacer con un carácter creciente, ¿no? Pero, si bien esta es una cuestión también en la que se aparta, obvia, además, otras cuestiones que ya he señalado que son necesarias y que son determinantes de cualquier modificación en la reforma laboral, cuáles son alcanzar el mínimo consenso con los agentes sociales sobre estas medidas, que son parciales y limitadas a la ordenación del contrato de trabajo, y el impulso de la negociación colectiva como instrumento válido y efectivo para regular el mercado de trabajo. Porque, al margen de la discusión sobre la equiparación entre las indemnizaciones a los temporales y a los indefinidos, hay que señalar que la indemnización, es solo una de las diversas variables que conforman la situación de precariedad, o mejor dicho, que pueden evitar la situación de precariedad, y no es la más importante de todas. La clave para evitar la precariedad está precisamente en una cuestión que no aborda la propuesta de Ciudadanos. La clave se encuentra precisamente en la descausalización del contrato, de la que resulta paradigma, además, incluir en el mismo ámbito los contratos temporales y los indefinidos. Con ello no solo omite vincular la causa del contrato y su forma, sino que con ello amplía sin límite las causas legales para los despidos procedentes y por ello se devalúa la causalidad del despido. Lo realmente importante para combatir la precarización de los contratos de trabajo es identificar su causa, no su forma, ni mucho menos el coste del despido. Lo que configura de manera determinante los equilibrios en el mercado laboral en materia de contratación, es el poder de decisión del empresario a la hora de rescindir los contratos, no cuánto tiene que pagar para despedir. Lo que importa es por qué y cómo se puede despedir y no tanto cuánto cuesta. Pues bien, el hecho de que se reconduzca la fórmula de relación laboral hacia un único contrato, asumiendo incluso un aumento del coste de despido para los temporales, supone dejar su terminación en manos de una de las partes, al margen incluso de la voluntad convencional y al margen del diálogo social que podría incorporar elementos objetivos en tal distinción. Lo cierto es que los contratos temporales actuales pueden desaparecer, pero seguirán existiendo las necesidades temporales. Así, la iniciativa legislativa lo que hace es convertir en una ficción que elimina la temporalidad de modo formal, aun cuando la real vaya a seguir existiendo. Y nosotros entendemos, por el contrario, que unificar los contratos temporales y los indefinidos supone reducir las garantías efectivas de estos últimos, instaurando de facto un despido universalmente causal con 20 días de despido por año. Porque, señores del Partido de Ciudadanos, las necesidades temporales de empleo de las empresas deben sustanciarse con contratos de naturaleza temporal. Eso sí, con causas bien delimitadas, con un adecuado control previo y posterior y con sanciones efectivamente disuasorias en caso de incumplimiento. Y a dicho fin también es preciso el compromiso de los agentes sociales para afrontar con garantías no ya la precariedad, sino el fraude contractual, para lo que se requiere su estrecha colaboración con los poderes públicos en el diseño de políticas de actuación y su posterior despliegue. Y llegados a este punto, por eso entendemos que no tiene sentido camuflar esa modalidad en un contrato de vocación teóricamente indefinida que se sabe de antemano que no es. Y por eso entendemos preferible concentrar todos los esfuerzos en conseguir un modelo de contratación en el que se especifiquen y mantengan diferenciadas las causas, esto es, habrá un contrato indefinido y un contrato temporal,
que dificulte y desincentive fuertemente el despido sin ellas, el llamado improcedente, precisamente porque se supera la barrera de la causa, y establezca criterios razonables, transparentes y controlables judicialmente para los que sí lo tienen, porque los actuales mecanismos no los tienen. Por eso, para precisamente favorecer medidas de flexibilidad interna negociada. Todo ello, señorías, nos lleva a inclinar nuestra posición a votar en contra de la toma en consideración, porque entendemos que, de forma muy distinta a la que se ha afirmado, no procura, no actúa en favor de evitar la flexibilización. Lo que actúa es en favor de dinamizar un despido con fórmulas más baratas de las que actualmente ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Iduc. Bona tarda a tothom. Gracias, presidenta. Hoy Ciudadanos nos presenta una propuesta de ley ni nada más ni nada menos que contra la precariedad laboral, dicen. La verdad, señores del Partido Popular, los que hay, ya no son lo que eran, deben espabilar. Y es que los de Rivera ya les superan con creces en la apología de la una grande y libre y en el neoliberalismo salvaje y antiobrerismo. La verdad es que hay que ser muy cínico para presentar esta ley y titularla contra la precariedad laboral. Muy cínico. Según dicha propuesta, todos los contratos pasarían a ser contratos indefinidos, aumentando así la indemnización de los temporales en 8 días año trabajado. Y con esta medida nos dicen que se frenaría al empresariado, pues le sería más caro tener temporales. Bien. Pero vamos a desmontar sus mentiras y a desenmascarar algunas de sus verdaderas intenciones. En primer lugar, el objetivo de su famoso contrato único no es acabar con los contratos temporales, ni con la precariedad laboral. La precariedad laboral es sinónimo de bajos salarios, de inseguridad en el empleo, la duración real de las jornadas, del tipo de convenio en el que se inscriben, etc. Y sobre esto no dice nada de nada. Sobre los salarios, precariedad. Su proyecto en ningún momento propone la subida del SMI de acuerdo con la Carta Social Europea, ellos que son tan europeos. Lo que sí significa un buen golpe contra la precariedad, significaría un buen golpe contra la precariedad, pero de tocar el SMI tampoco dicen nada de nada. Precariedad. Sobre derogar las 2 reformas laborales y así poder recuperar derechos de todos los trabajadores, como dicen los sindicatos, nada de nada, tampoco. ¿Por qué no hablan con ellos? No son sindicalistas, no tienen ningún sindicalista en sus filas. Sobre recuperar la negociación colectiva, destrozada por las reformas laborales tanto del PSOE como sobre todo del PP. Nada de nada. No saben qué es la negociación colectiva, ni la nombran. Tampoco quieren recuperar la negociación colectiva, pues como decíamos, Ciudadanos es un partido claramente antisindical. Su ultraliberalismo claramente antisindical. Saben que las organizaciones de los trabajadores, si recuperan poder en la negociación colectiva equilibrada, actuaría como dique de contención al libre mercado de trabajo puro y duro, que es lo que ustedes defienden. A ustedes la precariedad laboral no les importa nada. Que el peso de las rentas del trabajo en la economía con referencia al Producto Interior Bruto no paren de bajar no les importa. Porque lo que sí les importa es que las rentas del capital sigan subiendo en relación con el Producto Interior Bruto, como hasta ahora o más. No hablan tampoco de eliminar la ultraactividad, no sé si saben lo que quiere decir, de los convenios. Una norma que se sabe que funciona como una espada de Damocles para que los representantes de los trabajadores tengan que firmar un convenio a la baja. ¿Saben lo que quiere decir esto? No dicen tampoco nada sobre la prevalencia de los convenios de empresa, tampoco les molesta. Sobre los convenios de sector que han sido la causa más importante de la devaluación indecente de los salarios, de las bajadas más altas de salarios de toda Europa en los últimos años. Tampoco dicen nada. Lo que les importa es la precariedad. Tampoco les importa que la prevalencia de los convenios de empresa, ese monstruo que ha creado a las empresas multiservicios. ¿Hablan de empresas multiservicios? ¿Saben lo que son? Esas empresas que han devaluado salarialmente una brutal bajada salarial, creando un dumping laboral y empresarial a la baja allá donde aparecen. ¿Saben lo que son las empresas multiservicios? Nada. Su objetivo, señor Rivera, no son los trabajadores temporales. De hecho, ni nombra a otras de las grandes lacras de la temporalidad, los falsos autónomos o los asalariados obligados a convertirse en autónomos. Centenares de miles, ni los nombra. A esos temporales tampoco sirven para nada.
Y no los nombra porque iría en contra de quienes les financian, la gran burguesía española y la catalana. Los señores Oliu, de turno, presidente del Banco de Sabadell, tan amigo suyo, y de alguno de sus filas. Y no los nombra porque iría en contra de estos. A estos les encantan los autónomos falsos o no. Son el chollo de la patronal, trabajadores que entran y salen del mercado laboral sin ninguna garantía ni ninguna protección social. Estos no les importan tampoco. Estos no son precarios, ¿no? Su objetivo, señor Rivera, no son los trabajadores temporales, que siempre existirán en un sistema productivo tan precario como el del Reino de España. El problema no es el tipo de contrato temporal, señor Rivera, sino su uso fraudulento. Pero esto no les importa, porque su objetivo oculto no son los temporales, sino que es acabar con los indefinidos. Acabar con los contratos indefinidos, este es su objetivo. ¿Y cómo pretenden acabar con ellos? Con esta ley. Señor Rivera, lo que precariza a una persona, aparte de los salarios, es la facilidad para ser despedidos cuando no sirven a la empresa. Eso es lo que preocupa. Los contratos indefinidos son su objetivo, que son 2/3 de todos los contratos que hay. 2/3. Ese es su objetivo. Por ello bajan a 20 días por año trabajado en lugar de tener que pagar 33 días cuando se despida a un trabajador indefinido. 13 días menos para 2/3 de los contratos actuales. Y a esto le llaman luchar contra la precariedad. ¡Qué vergüenza! Pero eso tampoco es lo peor. Aún hay objetivos más perversos. Y es que su ley naranja, la que nos trae para que todos, su ley naranja, la que nos trae el contrato único para todos, es que lo que consigue es el despido absolutamente libre y más barato y endurece las reformas laborales del PSOE y del Partido Popular. Fíjese en este fragmento de su ley. Fíjense, este fragmento, lo dice todo. Se podrá despedir cuando los puestos de trabajo hubiesen devenido innecesarios, o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa, o en su estrategia empresarial, o en su estructura organizada, o en su actividad, o en sus ofertas de productos, o en la composición de su cartera de clientes, o al resultado de la aplicación de una innovación tecnológica. Esto lo dice su ley. Es decir, lo puedes echarlo cuando te da la gana. Esta es su ley. Esta es su ley. Esta es su ley. Es decir, despido libre, legal, sin ninguna causa y encima barato. Esa es su ley. Y aún no contentos con el despido libre y barato en el sector privado, introducen condiciones para el mismo despido en el sector público. Bien. Y luego nos hablan de la famosa mochila austriaca. Vamos a ver. Faltando el respeto al Pacto de Toledo, porque toca seguridad social. Les importa un pito. En el Pacto de Toledo no hemos oído hablar en 2 años por parte de sus representantes de nada de la mochila austriaca. Y eso es verdad. Y si no, miren las actas. Mochila austriaca. Ustedes toman como ejemplo Austria. Resulta que Austria es bastante diferente al Reino de España, bastante más. Sencillo. Austria, de los mayores de 24 años, solo tiene 9% de paro. Ahí sí que es fácil cambiar de empresa y llevarse su mochilita, tanto que le gusta a usted. Y en Austria, los parados de larga duración son el 2% solamente. 2%. 5 veces menos que en el Reino de España. Ahí sí que vale su mochilita. Aquí lo difícil es encontrar trabajo para irte con tu mochila buscando trabajo, por favor. Y podría seguir hablando de sus regalos en forma de reducciones a los empresarios, bueno, a la seguridad social, etcétera, pero se me ha agotado el tiempo. En cualquier caso, señor Rivera, usted va mejorando favorablemente. Hoy ya no solo ve españoles, empieza a ver precarios. Y hoy no ha hablado de Cataluña, que antes era el principal problema. Va mejorando, señor Rivera, va mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. Buena presidenta, buena señoría. Son cada vez más los sectores sociales que centran sus esfuerzos en acabar con la precariedad impuesta como modelo de vida. Es un clamor en privado, ya saben, el así no se puede vivir, y cada vez se expresa con más fuerza en la esfera pública. Decenas de miles de personas y multitud de conflictos laborales y sociales inundaron las calles el mes pasado en una reivindicación unitaria cargada de razones. No más precariedad.
En este contexto, Ciudadanos nos trae aquí una proposición de ley para, según su título, acabar con la precariedad laboral. Según su título, claro, porque el contenido es otra historia. Esta ley, que afortunadamente nunca verá la luz, no tiene ni una sola medida, ni una palabra, ni una coma para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, para fortalecer la negociación colectiva, para mejorar los salarios, para frenar el abuso de los contratos a tiempo parcial no deseados, de mujeres principalmente, por supuesto, para controlar la jornada y evitar que la gente haga horas de más sin cobrarlas. No tiene nada, ni una sola palabra para hablar de todo esto. De temporalidad sí habla, pero visto el contenido hubiera sido mejor que se les olvidara también. La propuesta estrella de la ley es una especie de contrato único. Pretenden hacernos creer que eliminando los contratos temporales desaparece, como por arte de magia, la temporalidad. Sabemos perfectamente, y así lo hemos denunciado en multitud de ocasiones, que en nuestro país hay un fraude de ley de proporciones gigantescas. Se firman millones de contratos temporales que no lo son realmente, que son indefinidos, pero no hay ningún mecanismo en la legislación para evitarlo. Pues bien, desde Ciudadanos tienen una idea buenísima para acabar con esta dualidad, con esta diferencia entre contratos temporales e indefinidos, convertir todos los contratos que se firmen a partir de ahora en temporales. En nuestro país, la diferencia fundamental entre las figuras de contratación no es la duración del mismo, es el coste que tiene que pagar el empresario por despedirnos. Actualmente, la finalización de los contratos temporales se paga 12 días por año. Los despidos objetivos, o sea, cuando la empresa tiene motivos objetivos, según la ley, claro, para despedir, a 20 días por año con 12 mensualidades como máximo. Y los despidos improcedentes, o sea, sin motivo, a 33 días en 24 mensualidades como máximo. ¿Qué plantea Ciudadanos? Eliminar la figura contractual, dejando así la indemnización mínima en 20 días por año. Le faltó explicar cómo van a contratar las empresas que sí que necesiten trabajo temporal con causa, con justificación. Eso estaría bien que lo dijeran, en esta ley no tocó, a lo mejor en otra. A priori suena bien. Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues en que no solo será la indemnización mínima para cualquier persona trabajadora de este país, lo malo es que también será la máxima. También será la máxima. Ciudadanos añade un punto perverso, sádico diría yo, que deberían conocer todas las personas trabajadoras de este país, y somos casi 20 millones. El punto en cuestión es este, y leo literal. Extinción del contrato de trabajo por causa objetiva. El contrato podrá extinguirse por la amortización justificada de un puesto de trabajo individualizado, cuando las funciones hubiesen devenido innecesarias o redundantes con las de otros puestos de trabajo como consecuencia de una movilidad funcional o geográfica, o de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa, o de su estrategia empresarial, en la estructura organizativa o en su actividad, en su oferta de productos o servicios, o en la composición de su cartera de clientes o proveedores, o a resultas de la aplicación de una innovación tecnológica, o de alteraciones significativas del mercado de trabajo. Vamos, que le faltó poner que si llueve también puedes despedir a un trabajador con 20 días por año. Hasta 2012, la gente trabajadora disfrutamos de una protección de 45 días por año durante 48 mensualidades. La agresiva reforma laboral del Partido Popular destrozó esa protección y colocó el despido improcedente en 33 días por año durante 24 mensualidades. Pues bien, ahora con esta propuesta Ciudadanos pretende facilitar tanto las causas de despido objetivo que ya ningún empresario tendrá que despedir improcedente y, por lo tanto, en la práctica fija la indemnización máxima en 20 días por año. En resumen, quieren convertir todos los nuevos contratos indefinidos que se firmen en temporales. Afortunadamente, millones de personas de este país votaron, en su inmensa mayoría, gente trabajadora, y configuraron una aritmética parlamentaria que va a rechazar un disparate como este. Llevamos 2 años aguantando la cantinela de Rajoy fue presidente porque ustedes no quisieron votar a Sánchez. Y ahora la nueva versión. ¿Se arrepienten ustedes de no haber votado a Sánchez hace 2 años? Pues ni una cosa ni la otra son verdad. Nosotras impedimos, porque así nos lo pidieron nuestras inscritas y nuestros inscritos, un gobierno de Rivera, un gobierno de Ciudadanos con Pedro Sánchez de presidente. Lo impedimos, sí, y además estamos orgullosos de haberlo hecho. Y si volviéramos atrás, lo volveríamos a impedir otra vez. Por cosas como esta.
No quería finalizar sin comentar el otro concepto cutre estrella de esta ley, sin desarrollar, por supuesto, y copiado de otro país con un mercado laboral totalmente diferente al nuestro, la famosa mochila austriaca. Ciudadanos pretende cambiar la indemnización por despido por algo así como una mini cuenta de ahorro, una hucha individualizada gestionada por la Seguridad Social y pagada por todos los empresarios del país. Ojo, por todos, despidan o no despidan. A ver, señorías de Ciudadanos, la función principal y el motivo de existencia en nuestro país de la indemnización por despido no es una ayuda económica cuando te quedas en paro, que también, pero es que para eso ya está la prestación por desempleo. La indemnización por despido es una herramienta de disuasión, una protección del trabajador o la trabajadora frente al poder arbitrario del empresario. No es un mecanismo para vivir un poquito menos mal si te despiden, es una herramienta para evitar que te despiden. Sin olvidar, además, su carácter solidario, ya que todas las personas trabajadoras pagamos a la caja única de la Seguridad Social. Individualizar las prestaciones sería el primer paso para acabar con el pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar, de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia, o de lo que queda de ella. El sistema público de seguridad social. Como trabajador, como hijo y como nieto de gente trabajadora, es un orgullo para mí venir aquí y votar en contra de una iniciativa tan cruel con mis semejantes como es esta que presenta hoy aquí Ciudadanos, que solo busca instalar la ley de la selva y crear un papel más desigual. Se rían o no, es la verdad, porque ya saben, por lo menos en lo laboral, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Sin equidad, sin árbitro y sin reglas, la libertad es pura barbarie. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas. Señora presidenta, señorías de Ciudadanos, podemos compartir en buena medida el diagnóstico que ustedes hacen de nuestro mercado de trabajo: una temporalidad excesiva, una desigualdad injusta, una precariedad que empobrece a millones de trabajadores en nuestro país. Es cierto. ¿Saben dónde está el problema, señor Rivera? Que en esta proposición de ley no hay ninguna solución a estas dificultades. En esta proposición de ley la temporalidad se cronifica, la desigualdad se profundiza y con esta ley se empobrece más a los millones de trabajadores pobres de nuestro país. Suele ocurrir con sus proposiciones, señor Rivera, que presentan titulares tan llamativos como vacíos y falsos. Ya nos pasó con usted personalmente con la ley de autónomos. ¿Recuerda usted? Aquella ley se tramitó, aquella ley se aprobó, aquella ley se ejecutó, pero los autónomos de este país todavía están esperando aquello que les prometió usted: el acceso fácil a la financiación, el fin de la morosidad, la cotización a la seguridad social en función de los ingresos reales. ¿Dónde está todo esto? Nada. Titular falso, vacío. Ahora nos prometen el fin de los contratos temporales, el fin de la inestabilidad en los puestos de trabajo y una mochila de derechos nuevos y extraordinarios. Solo que nada de esto es verdad. Titulares falsos y vacíos. La realidad es que la propuesta de ley de Ciudadanos no acaba con los contratos temporales, los amplía a nuevas modalidades. La realidad es que la propuesta de ley de Ciudadanos no acaba con la inestabilidad en el puesto de trabajo, porque facilita y abarata el despido. Y la realidad es que la mochila austríaca, la mochila de derechos nuevos y extraordinarios, solo es un titular, señor Rivera. Solo aparece en la exposición de motivos y en la disposición final 10ª. No hay ni un solo desarrollo. ¿De qué derechos hablamos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién los paga, señor Rivera? No hay nada. Nada de nada. Solo un titular falso. Es usted, señor Rivera, el dirigente de un grupo de propuestas fake, propuestas falsas, propuestas vacías, con titulares falsos o sin contenido. Y debían saber ustedes que no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.
Por partes, señor Rivera, vamos a ver. ¿Cómo que el fin de la contratación temporal? Artículo primero. No tengo que ir ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Artículo primero. Contrato temporal formativo. Lo mantienen ustedes. Lo mantienen el contrato temporal formativo. Y es el más duro y el más injusto de todos. El más injusto con los jóvenes. Porque castiga a los jóvenes a no tener ningún tipo de indemnización cuando termina su contrato. Lo mantienen ustedes sin salir del artículo primero. Mantienen ustedes el contrato temporal de sustitución. Se mantiene. ¿Cómo que se acaban los contratos temporales? Contrato temporal de sustitución. Se mantiene y se amplía en 3 modalidades. Lo amplían ustedes tanto que se puede firmar un contrato temporal sustitutivo en razón a esta proposición de ley prácticamente para cubrir cualquier puesto de trabajo. Cualquier puesto de trabajo que esté pendiente de categorización, de asignación, de cobertura definitiva, puede ser un contrato temporal sustitutivo. Lo amplían, lo generalizan, mantienen los contratos a tiempo parcial, mantienen los contratos discontinuos. ¿Dónde está el fin de la temporalidad? Es mentira, es falso, es un titular fake. Además, señor Rivera, si no es preciso acabar con los contratos temporales, los contratos temporales tienen sentido. Lo que no tiene sentido es el abuso. Hace falta una buena regulación, hace falta una buena inspección, hace falta una buena infracción y una buena sanción cuando sea preciso. Pero nada de esto hay aquí. De eso no hay nada aquí. Nos dicen que van a acabar con la inestabilidad. ¿Cómo? Acabando con la diferencia entre contratos fijos y contratos temporales. Ahora todos los contratos van a ser fijos, pero no nos dicen que esos contratos fijos universales son en realidad falsos contratos fijos. ¿Por qué? Porque facilitan y abaratan el despido. ¿No dicen ustedes que en esta proposición de ley viene una modificación del artículo 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores para facilitar el despido de una manera desmesurada? Prácticamente cualquier empresario podría despedir a cualquier trabajador solo con argumentar que va a reducir su cartera de pedidos, o que de pronto se le ha ocurrido cambiar de actividad o cambiar de estrategia. Cualquier razón es buena en función de esta ley para despedir a un trabajador. Con la engañifa de vamos a acabar con la temporalidad, todos fijos, lo que nos quieren colar es el despido libre y gratuito. Señorías de Ciudadanos, ¿por qué decimos que se abarata el despido? Porque generalizan ustedes tanto el despido objetivo, que se paga 20 días por año trabajado, generalizan tanto el despido objetivo que hacen prácticamente imposible que un trabajador pueda alegar despido improcedente que se paga con 33 días por año trabajado como indemnización. Bajan de 33 a 20. Y es más, si el empresario descuenta de esos 20 días de indemnización las aportaciones que han hecho a su famosa mochila, se pueden quedar los trabajadores despedidos sin nada, de 33 a 20 y de 20 a 0. Despido flexible y gratuito. Sí, se pueden descontar, según su ley, las aportaciones a las cuentas personalizadas. Está en su ley, léansela por lo menos. Nos justifican ustedes esta propuesta con lo nuevo, lo viejo, lo europeo, lo no europeo. Señorías de Ciudadanos, no hay nada más viejo que el despido libre y gratuito. No hay nada más viejo que desregular las relaciones laborales para facilitar la explotación de los trabajadores. Es tan viejo que el Partido Socialista Obrero Español se fundó hace 140 años para combatir agresiones como esta. Señor Rivera, y este grupo va a ser consecuente con ese legado y va a votar en contra. Insisten ustedes en los alineamientos, intentando confundir como si la política laboral del PP fuera igual a la política laboral del Partido Socialista. No, señoría, les voy a decir dónde están los alineamientos de verdad. ¿Saben ustedes por qué se ha vetado la tramitación en esta Cámara de la ley que eleva el salario mínimo, de la ley que persigue la igualdad laboral entre mujeres y hombres? ¿Saben por qué se han vetado las tramitaciones de estas leyes? Por la coalición entre la derecha naranja y la derecha azul. Por eso. ¿Saben por qué está bloqueada en ponencia la ley que acabaría con la explotación laboral de los trabajadores subcontratados o recuperaría la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa? ¿Por qué está bloqueado? Por la coalición entre la derecha naranja y la derecha azul. Claro que hay alineamientos y coaliciones y pactos de sangre, pero para
favorecer a los más fuertes, a los de siempre en el mercado laboral y para perjudicar a los más débiles, a los débiles de siempre en el mercado laboral. Claro que hay dificultades en nuestro mercado laboral, excesiva temporalidad, desigualdad, discriminación de la mujer, pero no se va a resolver con el despido libre y gratuito de esta propuesta fake. Se resolverá con un nuevo estatuto de los trabajadores, que es lo que está promoviendo el Gobierno de la dignidad con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. La verdad es que, ya lo han dicho aquí otros compañeros, se presenta una proposición de ley por el Grupo Ciudadanos cuyo título es de lucha contra la precariedad laboral. Y claro, con ese título lo normal es que estuviéramos todos los grupos de acuerdo, pero si leemos un poco la exposición de motivos, resulta que son ustedes un poco pretenciosos, porque lo único que hacen es cambiar el nombre. Y claro, cambiando el nombre de las cosas, señor Rivera, pues ni se lucha contra la precariedad ni se ataja a la dualidad en el mercado laboral. La realidad es que esto es un contrato temporal encubierto, porque sobre el papel todos son contratos temporales, que queda fantástico para las estadísticas. Claro, ustedes son los que quieren gobernar a base de encuestas y a base de estadísticas, pero la verdad es que si el empresario quiere de alguna forma despedir, lo que hace es que amortiza el puesto y punto, ¿no? Dicen ustedes en la exposición de motivos que las reformas laborales prácticamente no han corregido la dualidad. Y yo tengo que decirles que no estamos de acuerdo. La reforma laboral del año 12 es precisamente la que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa. Es una reforma, fíjense, que han copiado en México, en Francia, en Italia y próximamente en Argentina. Es una reforma laboral que el Partido Socialista ya no la va a derogar, es decir, fíjense ustedes la credibilidad de este nuevo Gobierno, que han estado 2 legislaturas diciendo que iban a derogar la reforma laboral y ahora resulta que la mantienen, porque los datos son evidentes, señorías. Esta reforma laboral funciona y ha creado miles de empleos en este país. Ha traído empleo, prosperidad y riqueza frente a la ruina que nos trajo el anterior Gobierno socialista. Bienvenidos al mundo real, señorías socialistas. Y le voy a dar algunos datos. Mire usted, la contratación indefinida en el año 17 ha crecido el doble que la temporal. 357.900 empleos indefinidos y 179.000 empleos temporales. Señor Rivera, no me atiende usted, pero eso no es de usar y tirar, como ha dicho usted antes. Esto no es de usar y tirar como pueden ser sus argumentos. Esto es real. La contratación indefinida crece el doble que la contratación temporal en este país. Y le voy a decir una cosa. Déjese usted ya de tanta demagogia. No me hable de contratos temporales, contratos indefinidos, que los contratos temporales se cuentan muchas veces. Hábleme de empleos temporales y empleos indefinidos. Como yo le he dicho, 357.000 empleos indefinidos y 179.000 empleos temporales. Por cada empleo temporal, 2 empleos indefinidos. No me hable de contratos. El mayor periodo de crecimiento de la contratación indefinida, 52 meses consecutivos, señoría. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de este país. Y 3 de cada 4 personas tienen un contrato indefinido, 7 puntos más que antes de la crisis. ¿Que hay contratos temporales? Pues claro, señorías, pero también les digo una cosa, los contratos de menos de un mes no llegan al 1%, el 0,89%. Señor Rivera, no haga tanta demagogia, que habla usted también de los contratos de un mes, de la gente que está trabajando un mes, de la gente que no llegan al 1%, señoría. Y el contrato temporal tiene que existir por necesidad de nuestro mercado, pero va a seguir siendo
causal, señorías de la izquierda, porque la izquierda y el Partido Socialista rompió el principio de causalidad en la contratación temporal. Y nosotros lo que queremos es reforzar la causalidad de los contratos de duración determinada, señorías. Eso es lo que quiere el Partido Popular. ¿O ya no se acuerda, señor Simancas, de los contratos basura de los años 80 de Felipe González? ¿O no se acuerda de la concatenación sin fin de los contratos temporales del señor Zapatero? ¿O los contratos de aprendizaje sin ningún tipo de cobertura social marca Partido Socialista? ¿Dónde estaba el PSOE de hace 140 años para defender los derechos laborales de los trabajadores? ¿Dónde estaba el Partido Socialista Obrero Español? Por cierto, señor Simancas, que no se queje usted tanto, que si no se cumple lo de los autónomos, que si tal, que ahora están ustedes en el Gobierno. Reclamen al Gobierno, reclamen a su Gobierno ahora, señor Simancas. Y reconozca, señor Rivera, que el paro juvenil ha descendido 15 puntos desde que está la reforma laboral, pero claro, es que el Partido Socialista la subió hasta el 50%. Y yo le hago una pregunta al líder de Ciudadanos. ¿A usted le importa algo lo que digan la patronal y los sindicatos? ¿A usted le importa algo lo que diga el diálogo social? Porque no ha hablado en su exposición de motivos en el texto de la proposición de ley para nada del diálogo social, señor Rivera. Mire usted, ¿sabe usted lo que le ha pasado? Que usted se ha quedado fuera de juego con la moción de censura. Sí, es verdad, usted se ha quedado out. Y entonces tiene que subir aquí, para defender algo que es un bluff, algo que no se cree ni usted, señor Rivera. Usted y su contrato único son puro marketing, señor Rivera. Esa es la realidad, puro marketing. Es decir, usted se cree que con las estadísticas, que con las encuestas, que con algo que suene muy bien y que es muy bonito se va a crear empleo. Pues mire usted, ni las encuestas, ni las estadísticas, ni el contrato único no crean el empleo. Y los españoles lo que quieren, señor Rivera, es empleo y empleo de calidad. Y que no le tomen el pelo con tanto postureo. Y además también le voy a decir una cosa. Cuidado con los despidos, señor Rivera. Cuidado con los respiros. Y estamos absolutamente de acuerdo en que hay que trabajar para mejorar la calidad del empleo. Claro que sí, como estaba ocurriendo en el diálogo social en la mesa de calidad en el empleo, que era la propuesta del anterior Gobierno, reducir a 3 modalidades los contratos de trabajo, que también lo teníamos firmado con usted, reforzar el principio de casualidad, establecer desincentivos en las empresas que abusaran de la contratación temporal, reforzar las actuaciones de trabajo, de la Inspección de Trabajo, porque, señoría, la precariedad también depende de los salarios y los salarios se fijan en el diálogo social. Señor Rivera, la realidad es que ahora lideramos la creación de empleo en Europa, lideramos la reducción de paro en Europa, lideramos la creación de empleo juvenil, de empleo femenino, la creación de autónomos y la creación de empleo a tiempo completo. Ahí están los datos del mes de mayo, señorías. Ahí está el legado del Partido Popular, casi 19 millones de ocupados, señorías. Esa es la realidad. Por eso, desde el Partido Popular, somos partidarios de que hay que simplificar el número de contratos, como ya lo he dicho aquí, y como estaba firmado con usted. Hay que seguir trabajando en el diálogo social, pero, señorías, de ahí a un contrato único hay mucha diferencia. Señor Rivera, le voy a decir una cosa. Su contrato único es un bluff y usted lo sabe. Por lo tanto, señorías, no vamos a apoyar esta toma en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente